Hola, continuando con los videos, vamos a trabajar en este momento el de la lección 3.9, que es factorización de polinomios, siempre utilizando cambio de variables, pero con su parte número 2. Esto se encuentra en la página número 28 de su libro de texto y los problemas a continuación. Recordar que tenemos en el literal A el factor x menos 1 elevado al cuadrado menos el factor y más 1 elevado al cuadrado. Identificar si sus términos no tienen ningún polinomio en común, entonces puede realizarse cambio de variables para poder transformarlo en un polinomio conocido y luego pues poder factorizarlo por cualquiera de las formas que hemos visto en clases. Primero, vamos a recordar y a observar que la primera parte de este polinomio, que es x menos 1 elevado al cuadrado, es el cuadrado del factor x menos 1, como nosotros le llamaríamos x menos 1, que sería la parte de acá, es la raíz cuadrada de x menos 1. Bien, y que en la segunda parte tenemos y más 1 elevado al cuadrado, que sería el cuadrado de y más 1, o como diríamos, y más 1 raíz cuadrada de y de factor y más 1 elevado al cuadrado. Cuando nosotros tenemos estas dos situaciones, podemos entonces hacer el cambio de variable y decir que x menos 1 vamos a cambiarla por la variable w, al igual que y menos 1 hacer el cambio por la variable z. Al tenerlo de esta manera, podríamos entonces decir que x menos 1 es igual a w, y para hacer más corto este proceso le llamaríamos entonces w y lo elevaríamos al cuadrado menos, sustituyendo a y más 1 por la variable z, nos quedaría entonces z al cuadrado. Acá tenemos entonces, podríamos identificar que esta sí es una diferencia de cuadrados y que podríamos factorizarlo como tal. Diríamos entonces que abriríamos dos factores aplicando lo que sería la diferencia de cuadrados y nos quedaría un w más z y un w menos z. Pero luego de hacer eso, nosotros vamos a sustituir nuevamente por el polinomio antes mencionado, el cual nos quedaría w como x menos 1, que habíamos llamado anteriormente x menos 1, más z, que ahora vale y más 1. Cerramos factor y abrimos el siguiente. W le habíamos llamado nuevamente x menos 1, pero ahora hay una situación. Tenemos un signo menos, que es parte del problema. Vamos a ubicarlo porque eso se va a aplicar a todo el factor z. Abriríamos nuevamente un paréntesis. Por lo tanto, es importante que en la primera parte de este factor utilicemos entonces un corchete y tomaríamos la parte z, y la parte z para nosotros es y más 1. En paréntesis utilizaríamos ese y más 1. Cerramos el corchete y entonces seguimos trabajando. Es importante recordar que cuando nosotros realicemos un cambio de variable, después de poder factorizar, realicemos nuevamente ese cambio y reducir los términos semejantes si los hay, para poder finalizar ordenando los términos de los factores. Entonces nos quedaría de esta manera x más y, porque los términos independientes nosotros podríamos eliminarlo. En la parte del corchete nos quedaría x menos 1 y multiplicaríamos el signo por lo que está dentro del paréntesis para poder eliminar ese paréntesis, y nos quedaría menos y menos por más menos 1. Continuamos, solo bajamos el factor x más y para poder eliminar también el corchete y hacer un cambio por el paréntesis, nos quedaría menos 1 y menos 1 menos 2, ordenando siempre las variables al principio, dejando el término independiente al final. Ese sería entonces el resultado de nuestro polinomio. Vamos a realizar entonces un segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice en el literal B, x más 1 al cuadrado más 2 factor x más 1 multiplicado por la variable y
más y al cuadrado. Vamos a identificar si en este caso tenemos o no algún monomio común. Por lo que diríamos que podríamos en este caso identificar nuevamente